Bienvenidos a la segunda clase de teología. Decía Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio: el primer aerópago de los tiempos modernos es el mundo de la comunicación, que está unificando a la humanidad y transformándola en una aldea global. El aerópago era el lugar en que los antiguos se encontraban para discutir y para ponerse de acuerdo y decidir sobre los temas importantes. Los temas importantes eran desde los cotidianos, los importantes para la supervivencia, hasta los temas más profundos. Veíamos en el encuentro anterior que el conocerse a sí mismo es una de las primeras necesidades con las que el hombre se encuentra, en la medida en que cada uno debe, una vez que se es autónomo, hacerse cargo de la propia vida y profundizar responsablemente en las propias nociones, en las propias ideas básicas, ¿verdad? Este conocerse a sí mismo, este autodefinirse y hacer conciencia de la identidad, implica también un confrontarse con los demás. En definitiva, nadie es un individuo alejado o per se totalmente desgajado de la sociedad. Somos partes de una comunidad. Lo que haga cada uno por los demás repercute en los demás, y por eso llegamos a las nociones, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, a partir del pensamiento de la Iglesia sobre lo comunitario, la noción del bien común. No es solo la suma del bien individual el bien común, es bastante más. En estos tiempos de epidemia lo estamos vivenciando auténticamente, lo que significa el bien común. Entonces es un bien mayor que la suma del bien de cada uno. Y de alguna manera llegamos a ser quienes somos por obra de los demás, porque nuestros padres quisieron tenernos, darnos la vida, hacerse cargo de la educación y de la nutrición y de la crianza. Llegamos a ser un día hombres y mujeres, varones y mujeres autónomos, ¿verdad? Entonces, a través de la comunicación podemos llegar a mejorarnos, a ser mejores. Comunicarse o no comunicarse, esa es la cuestión hoy por hoy, ¿sí? Más allá de los likes o los no likes, la aceptación, la no aceptación de los grupos, de las comunidades virtuales, necesitamos estar en contacto con los demás. Y por eso chequeamos constantemente si somos valorados o no por los demás en los foros o en los grupos de comunicación. Ese es un dato que siempre ha estado, de una manera o de otra, aún en este lugar común de reunión, el aerópago. Hace varios siglos atrás, San Pablo, que era un judío converso, este judío que, según nos relatan los textos, se cayó del caballo, fue derribado por Dios, y en este caerse del caballo cayó en la cuenta de que aquellos a los que estaba persiguiendo, los que habían creído en que Jesús era el Mesías, tenían realmente una verdad que habían conocido y que querían transmitir a los demás, y él finalmente se convierte y empieza a dialogar en estos lugares públicos, aerópagos, con otros judíos, con otros paganos que tenían otra religión, sobre el Dios desconocido. El sentimiento de religiosidad es tan grande en todos los pueblos, aún en la antigüedad, y hoy en día siempre está presente de alguna manera. Lo que no es bueno que pase es que de pronto quede en la superstición, ¿verdad? Que dentro de la jerarquía de los saberes y del conocimiento, hasta llegar a los saberes realmente válidos, valiosos, la superstición casi que no tiene valor. Pero aún desde un pensar rudimentario, primitivo, podemos entender que hay una necesidad de religar lo cotidiano con lo más elevado, con lo más sagrado. Entonces San Pablo les decía a los griegos, que tenían un templo y una estatua para cada una de las deidades, ¿verdad? Eran politeístas. Entonces les decía, esta estatua que ustedes han hecho acá para el Dios desconocido es el Dios del quien yo les vengo a hablar, el Dios desconocido. Y ahí empezaba su comunicación, una comunicación fructífera, porque realmente
era un hombre que en su trabajo servía a la verdad, y era un hombre culto, educado. Él sabía de qué estaba hablando, es decir, había profundizado el conocimiento y el pensar estaba al servicio de la verdad.